Vamos a hablar en estos momentos sobre un tema importante, el trastorno del espectro autista. Son los trastornos que abarcan un amplio espectro de trastornos que en su manifestación fenotípica se caracterizan por las deficiencias persistentes en la comunicación social y en otros aspectos. Entonces, dicho esto, vamos a conversar en este instante con una psicóloga clínico infantil juvenil para hablarnos de las señales de esta condición o este trastorno. Está con nosotros la licenciada Carolina Peña. Bienvenida, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Usted como psicóloga va a hablarnos ampliamente de este tema. Sí, gracias. Buenas tardes. Como mencionaste, mi nombre es Carolina Peña. Yo soy psicóloga clínica. Además de esto, tengo una certificación de LADOS, que es la prueba que normalmente se utiliza para el diagnóstico de autismo, que por esto he tenido que explorar un poco más de ese trastorno para poder brindarles a los pacientes el mejor servicio. Qué bien, licenciada. Y bueno, cabe mencionar que aunque estaremos conversando del autismo y inclusive hasta de sus derivados, hoy es Día Mundial del Síndrome de Asperger. Asperger, ¿verdad? Que es un derivado del autismo. Dentro del espectro. Dentro del espectro. Correcto. O sea, anteriormente el Asperger era un trastorno por separado. Luego decidió unirse. Y entonces actualmente el Asperger se conoce como un trastorno del espectro autista a nivel 1, que normalmente son personas que tienen dificultad más que nada a nivel social. Porque eso iba a mencionar. La cercanía viene porque tienen características similares del comportamiento y de la también la falta la falta de cómo la gente sociabiliza, ¿verdad? Correcto. Ahí es que radica su similitud. Sí. ¿Cuáles son las características que a simple vista uno puede decir tiene, o no diagnosticar, pero a veces las madres, las hermanas, ¿verdad? Ven algunos comportamientos extraños, ¿cómo uno puede identificar? Sí, normalmente lo más temprano que suele pasar es, por ejemplo, cuando un niño no responde su nombre al tener 12 meses. Ya también la parte de quizás no señalar cosas que son de su interés cuando tienen 14 meses. ¿Cómo? Y también, por ejemplo, la parte de no jugar juegos de simulación, como vamos a jugar a papá y mamá, o darle leche a una muñeca, darle de comer, al tener 18 meses. Normalmente esto suele ser algunos rasgos que aparecen, así también como el evitar el contacto visual, o no establecerlo, así como aislarse. Por ejemplo, si hay un grupo de niños, lo común es que un niño se acerque. Aunque sea tímidamente, se va acercando. Exacto. Normalmente estos niños evitan un poquito esa parte y prefieren jugar solos, por así decirlo. Ok. Esas son principalmente algunas de las señales. Identificar que no es una enfermedad. No es una enfermedad, no se contagia. Esto se ha dicho, pero bueno, repetirlo para que la gente sepa que es una condición, se nace así, no se contagia ni se cura. Sí, correcto. Igual no se ha determinado una causa como no tal. No hay una causa todavía. Hay factores genéticos que pueden influir, así también como factores del entorno, pero en sí no hay una causa específica que todavía no se ha identificado científicamente. Sí, se puede decir que si, por ejemplo, tuviste un primer hijo con autismo, es más probable que el segundo quizás lo tenga, pero no es necesariamente necesario. ¿Se ha podido identificar si una persona con autismo dentro del espectro habría más posibilidad de tener hijos con autismo? Se da el caso, pero no es estrictamente necesario. No hay un estudio científico que avale esto. Exacto. ¿Qué pasa también con el tema de los diagnósticos? Usted mencionaba unos meses que, bueno, son los primeros meses de vida. En la actualidad, ahora, con tanta ciencia, con tanto conocimiento, con tanto acceso a la información, pues es posible que un adulto se alarme y pueda llevar a un niño a consulta y, bueno, se diagnostica. Claro. Pero en la antigüedad era un poquito más difícil. ¿Se ha diagnosticado personas ya adultas con un síndrome de autismo? Sí, claro, se da. Y hay adultos que son diagnosticados, muchos igual no lo son. O sea, a veces me llegan a consulta padres que yo digo, puede que tenga también el papá, pero no es algo que me corresponde a mí decirlo, ¿verdad? Pero anteriormente... ¿Y cuáles son las características entonces de un adulto? Porque usted mencionaba que es que los niños pues no comparten con otros niños, que quizás con el tema de los juegos, pero ya en la vida de los adultos es otra cosa. Sí, normalmente lo que más se ve afectado en el adulto es la parte social. Al igual prefiero estar solo. Exacto, no solamente eso, puede ser también que no logre identificar emociones en otra persona, por ejemplo, que no logre identificar que esa persona esté feliz o es que esté enojada. Puede ser también
la parte de que quizás no entiendo un poquito el sarcasmo, en el sentido de que si hacemos un chiste, nosotros vamos a entender que no es algo verdadero y que quizás para ellos se lo tomen como muy a pecho o muy literal, por así decirlo. Entonces, esas son cosas como que perduran. O pueden ser podríamos llamarle muy sinceros, o sea, decir algunas cosas que quizás podríamos, menos discreto, podríamos ser discretos, porque bueno, tú estás viendo eso, ese discreto, no lo diga, pero personas dentro del espectro autista no son muy discretos en algunos sentidos. Sí, igual por ejemplo si son temas de su interés, vamos a decir que le gusta la ciencia, los planetas, como que insiste y tienen conversaciones como compulsivas con esos temas, como que es difícil salir de ese tema. Si ustedes quieren hablar por ejemplo del clima y ellos quieren hablar simplemente de los planetas, pues se van a quedar un poco estancados ahí. Okay. En el tema ya de las terapias, ¿esto es viable para las personas que tienen autismo? ¿Es lo recomendable médicamente? Claro, correctamente. O sea, como el autismo no es algo que se cura, pero sí puede mejorar. Normalmente con las intervenciones es que logramos tener un avance. Obviamente las personas con autismo no es que todos van a llevar las mismas terapias. Puede ser que quizás si una persona tiene dificultad en el habla o no habla para nada, lleve terapia del habla, así como también ya sea que tiene conductas agresivas o él mismo se autolesione, ya sea que se muerda o se golpee la cabeza, pues ahí entonces trabajar un poco con terapia conductual. Normalmente los niños con autismo o las personas con autismo en general suelen tener retraso a nivel de neurodesarrollo. Entonces, si son menores a 5 años, pueden recibir, por ejemplo, atención temprana, que estimula un poquito la parte del desarrollo, o terapia ocupacional, que trabajan habilidades de independencia, como aprender a vestirse solo, comer solo, amarrarse los cordones, ese tipo de cosas. Obviamente va a depender de la dificultad que tiene cada persona. Ok. En el caso de la sociabilidad, ¿es bueno juntar a un niño, por ejemplo, con un espectro autista con otros niños que obviamente no tengan ninguna condiciones? Lo digo por el caso de las escuelas, que a veces discriminan ese es un tema, a los niños grave porque tienen este espectro autista, quizás otros derivados al autismo. ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable, sobre todo con los pacientes que quizás no tengan, vamos a decir, un autismo severo o grado 3, sí sería incluirlo en una escala regular, porque eso lo va a impedir, también le va a permitir avanzar. O sea, ya copiar conductas, por ejemplo, si no habla, es más fácil que si ve otro niño y va a tratar de comunicarse, pues entonces avance con la parte del habla. Ya obviamente con quizás un autismo severo es un poco difícil tenerlo en un aula, porque simplemente va a estar ocupando, van a decir, un asiento y va a ser un poco difícil involucrarlo. Pero vamos a decir, autismo grado 1 y grado 2 es muy fácil tenerlo. Se puede compartir con otros niños, inclusive recibir la misma educación que otro niño en condiciones. Totalmente. Normalmente, por ejemplo, la persona que tienen un grado 1 o lo que anteriormente, por ejemplo, se conocía como Asperger, intelectualmente suelen ser muy sobresalientes. Sí. Incluso sobre todo con temas que son de su interés. Vamos a decir, si le gustan mucho las matemáticas, pues se va a destacar más que todo el mundo. Un ejemplo sencillo de esto que yo siempre le doy a los pacientes es, por ejemplo, Elon Musk. Él tiene un autismo grado 1, o sea y miren, esta mañana pude leer que también Albert Einstein tenía eso siempre se decía. Obviamente era un intelectual. Sí, muchas personalidades. O sea que en este caso lo que más corresponde es identificar a la brevedad posible, el nivel que se tiene y la gravedad posible. Ahí entraría hay un papel muy importante del el médico infantil. ¿Cómo se llama? El pediatra. El pediatra. Que hace rato que ya no voy a olvidar. Entonces, el pediatra tiene un papel muy importante aquí, porque un padre puede que no se dé cuenta, un primerizo o alguien. El tema inclusive hasta de información, que aunque tenemos muchas vías ya de informarnos y educarnos, pero no todos los padres están pendientes de eso. Claro, o sea que el pediatra tiene una parte importante. Sí, totalmente. Incluso existen screening, que son como pruebas, vamos a decir, que no sean de diagnóstico, pero que pueden arrojar como cierta información, que hay pediatras que tienen acceso a eso y que de mucha utilidad. Y usted como psicóloga, aquí hay una parte en general, es un poco difícil admitir. En sentido general, con muchos puntos, es difícil admitir. Está la negación, que es uno de los principales puntos en cualquier cambio. En este caso, no es fácil admitir, pero ¿qué debe hacer una persona cuando nota, pero no quiere
admitirlo, no quiere hacer saber a los demás familiares, a los primitos, que su hijo es una persona con esta condición. ¿Cómo se maneja esto psicológicamente para poder trabajar a tiempo? Porque hay un tiempo, podríamos decir quizás límite o un tiempo provechoso para poder desarrollar al niño o niña. Claro, totalmente. O sea, normalmente, por ejemplo, los padres son muy pocos los casos que van a... Yo llego porque sospecho que mi hijo tiene autismo. O sea, normalmente es como que yo estoy aquí porque mi hijo tiene 2 años y no habla. Casi siempre esa es la mayor preocupación. O sea, que se van al extremo de las características que puede tener el niño. O no llegan al punto de admitir, decir, mira, sí, me doy cuenta que tiene. No, sino que uno se retiene. Claro. Porque no es fácil. Hay otra de las características que son, bueno, que se escucha mucho, cuando el niño camina en puntillas. ¿Eso es un indicador? Puede ser una señal de alarma y si no es un criterio para el diagnóstico como tal. Yo siempre le digo a los padres que antes de tomar esto como un criterio, quizás descartarlo con un ortopeda, porque normalmente, por ejemplo, pueden tener el músculo de las pantorrillas contraídos o también el tendón de Aquiles. Igual sí se dan con trastornos neurológicos como el autismo o la parálisis cerebral, pero no es necesariamente parte del trastorno. Ok, lo que pasa es que sí hay varias muestras, varias señales que hay que tomar en cuenta para entonces indicar. Claro. Entonces, en ese caso que se hace difícil admitir, ¿qué usted aconseja? Normalmente, yo siempre le digo a los padres, mientras más temprano, mejor. Exacto. Cualquier síntoma, o sea, síntoma inusual o signo inusual que observan, asistir. Porque no necesariamente tiene que ser autismo. Hay muchos padres que llegan y me dicen, yo creo que mi hijo tiene autismo. Pero no es así. Cuando exploramos, vemos que simplemente, por ejemplo, tiene retraso en el habla, o en el desarrollo en general, o simplemente tiene movimientos repetitivos, porque los padres piensan, por ejemplo, mi hijo aletea. Eso me preocupa, ya él tiene autismo. Es cierto que esto es parte del trastorno, pero igual hay trastornos que pueden tener este movimiento estereotipado y no necesariamente tiene el diagnóstico. O sea, que lo más recomendable temprano. Mientras más temprano, mejor. O sea, obviamente un diagnóstico, por ejemplo, con la prueba que utilizamos, que es el ADOS, no se puede establecer un diagnóstico definitivo hasta tener 31 meses, o sea, 2 años y 7 meses. Antes de eso se puede evaluar, o sea, a partir del año se puede evaluar, pero podemos ver cuántos rasgos presentan. Exacto. Y qué tan grande es el rango de preocupación, por así decirlo. Bien. Bueno, si hay algún padre o alguna persona que tenga el interés de conocer un poquito más o saber o estudiar a su hijo o persona cercana, ¿cómo lo puede hacer con usted, doctora? Sí, sí me pueden llamar a mi número personal, igual si lo necesitan, 809-383-8421. Yo trabajo en la unidad de psicología especializada, UPSE. Este es un centro que se encuentra detrás de la clínica Corominas, o sea que cualquier cosa estoy allá a la orden. Qué bueno. Gracias, licenciada, por estar con nosotros y acompañarnos en este tema crucial. Hoy, Día Mundial del Asperger. Importante la orientación de los profesionales en cualquier caso de una condición o algún trastorno para el cuidado y el desarrollo de los niños y de las personas en general. Vamos a una pausa.